Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. ¿Cómo están? Un gusto de poder saludarles a esta hora compartiendo la programación de la red de emisoras Armonía. Ya usted escuchó la presentación en esta horita que vamos a compartir este nuevo episodio de Conociendo a Dios, conociendo al Señor y bueno, donde cada semana conversamos sobre lo que la palabra del Señor nos dice acerca de nuestro Señor. Así que acérquese allí, dele volumen, vea ahí cómo poder tener de hecho, si está a través de nuestras plataformas, usted si no alcanza a escuchar, lo puede volver a escuchar ya más tranquilo durante la hora que usted desea. Así que damos gracias al Señor por este tiempo de conversación, este tiempo de enseñanza, de aprender más de nuestro Dios, quién es nuestro Dios, a cuál servimos. Eso es lo que cada día estamos aprendiendo. ¿A quién usted está sirviendo? ¿A quién usted ha entregado su vida? ¿Cuáles son los atributos que Él tiene? Y es su Padre, es mi Padre, es nuestro Padre. Así que, amados, sintámonos gozosos, alegres a escuchar estos diferentes atributos que durante cada episodio vamos viendo. Y está con nosotros en esta oportunidad, el cual le damos la más cordial bienvenida, nuestro hermano Rubén Cabrera, desde los Estados Unidos, nos acompaña, y este es el milagro de las comunicaciones, queridos hermanos, que tenemos de poder unirnos y poder compartir con toda la red de emisoras Armonía. Mi hermano Rubén te escucha a todos los hermanos de Chile, gran parte, en realidad, que las más de 50 estaciones está llegando ya a través de internet y nuestras plataformas, que damos gracias al Señor también porque están cubriendo parte también de muchos lugares que nos han reportado. Así que bienvenido, mi hermano. Hermano, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Es un honor y un privilegio estar dialogando con todos mis hermanos, contigo, acerca del carácter de nuestro Dios. Un gran placer y un privilegio. Lo decíamos, qué hermoso poder y gozarnos en la presencia del Señor, de saber primero que a través de su palabra el Señor nos ha dado, se nos ha revelado a nosotros, y hoy podemos, al estudiar, ir aprendiendo de alguna manera algunas cositas que se nos ha olvidado, las podamos ir retomando y viendo cómo es nuestro Dios, cómo Él piensa, cómo Él también se manifiesta. Y eso es lo que cada programa estamos de alguna manera viendo, mirando. Como hemos visto en episodios pasados, hay cosas que tal vez no lo vamos a entender a cabalidad, pero el Señor ahí nos ayude para que dentro de todo esto vayamos meditando, mi hermano. Así que, ¿qué dices al respecto de esta revelación maravillosa de nuestro Dios a través de su palabra? Hermanos, Él es la condescencia de nuestro Señor, ¿no? Que Él ha basado en su beneplácito y su voluntad, Él ha decidido revelarse a sí mismo y nos ha depositado parte de su carácter en las Escrituras, y podemos aprender de Él, y eso dirige nuestras vidas, cambia nuestras vidas y forma nuestro carácter. Sí, y eso también que esperamos en la gracia del Señor. Muchos de nuestros hermanos que han estado ya por este tiempo escuchando, podamos ir aplicando, podamos ir también meditando, podamos ir también cambiando nuestra perspectiva de que ya como a veces le enseñamos a los niños que el Diosito está mirando, y démosle todas sus características tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos en nuestra perspectiva de lo que hemos aprendido. De alguna manera alguien nos enseñó así, por eso le instruimos a los niños así, pero darle todas las características que nuestro Dios tiene y que se merece, el lugar que merece nuestro Dios también. Ciertamente, hermanos, yo creo que esa es la realidad de nuestra existencia, ¿no? Todas las cosas que nosotros sabemos fueron aprendidas, y es por eso que debemos ir a las Escrituras y filtrar ese conocimiento por las Escrituras y verificar que lo que realmente conocemos es cierto. Y yo creo que la palabra ilustra el carácter de Dios, y es por eso que en estas conversaciones que estamos teniendo, estamos anclando todas nuestras conclusiones en la palabra, porque es la palabra misma la que nos enseña
acerca de nuestro Dios. Amén. En este episodio, hermano Rubén, vamos a compartir un atributo que creo que cubre y es característico de todos los atributos que ya hemos visto y los que veremos a futuro, que es la independencia de Dios. Hermano Rubén, ¿qué significa que Dios sea independiente? Me gustaría comenzar nuestra definición primero explicando una palabra que se utiliza para describir la independencia de Dios, que es la palabra aceidad. La palabra aceidad proviene de dos palabras, a, que significa de, y seidad o se proviene de mismo. Cuando decimos que Dios es AC, estamos afirmando que Dios es de sí mismo o que Dios es autoexistente, que Dios es autosuficiente y que Dios es completamente independiente de su creación. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que Dios no deriva su existencia, su valor, su felicidad, su estatus, conocimiento de nada ni de nadie. Eso significa que Dios es completamente independiente de cualquier cosa que es antecedente a Él, ya que no hay nada antecedente a Él. Estamos afirmando que Dios es la primera causa de todas las cosas. Y es por eso que tanto su inmutabilidad, su impasibilidad, su santidad, su justicia, todas las cosas que describen lo que nosotros podemos ver en la revelación de Dios en su palabra, todas sus perfecciones, todos sus atributos son AC, son completamente independientes, que Dios no está atado a su creación, sino que Dios es completamente AC de cualquier cosa creada, tanto humana como cosa como su creación. Eso es lo que estamos afirmando cuando decimos que Dios es completamente independiente. Y claramente esta revelación maravillosa, ya lo habíamos dicho al principio, basado en la palabra del Señor, yo creo que hay varios textos que nos pueden ahí dar a conocer esta independencia de Dios, hermano Rubén. Yo creo que para mí, una de las ilustraciones más increíbles acerca de la aceidad de Dios se encuentra en el libro de Éxodos. En el libro de Éxodo vemos cuando Dios llama a Moisés y al principio del libro de Éxodo, ¿no? Y vemos que en el capítulo 3 Dios llama a Moisés y cuando Moisés sigue la voz de ese llamado, él se encuentra con una zarza ardiente. Y lo interesante de esta ilustración es que él se dio cuenta que esta zarza estaba ardiendo, pero no era consumida por el fuego. Y si realmente entendemos lo que está sucediendo ahí y si realmente entendemos las propiedades del fuego, podemos concluir que de la única manera que el fuego puede existir es porque el fuego consume aquello que lo alimenta, ¿no? La razón por la cual el fuego existe es porque el fuego está siendo alimentado por ciertas propiedades, ya sea la madera o el papel o cualquier tipo de objeto, provee el combustible necesario para que el fuego se mantenga prendido. Moisés mira a este arbusto o esta zarza y él se da cuenta que mientras el fuego está prendido y ardiendo, la zarza estaba completamente pura, completamente no afectada por el fuego. Y él dijo que lo que él estaba viendo era algo completamente maravilloso. ¿Por qué menciona esta ilustración? Porque esto comunica y nos describe la independencia de Dios. El fuego era una teofanía, era la revelación de Dios a Moisés. Y el fuego estaba prendiendo la zarza, pero el fuego no estaba derivando su existencia del arbusto o de la zarza, sino que el fuego estaba existiendo por sí mismo.
Y eso fue lo que Moisés caracterizó como algo maravilloso, porque él sabía que el fuego, para poder subsistir, necesita combustible, y lo que le da combustible es lo mismo que el fuego consume. Pero esta zarza no estaba siendo consumida por el fuego, lo que podemos concluir que el fuego estaba existiendo y sobreviviendo por sí mismo, que había algo dentro del fuego que permitía que el fuego existiera por sí mismo. ¿Quién era el fuego? De esa zarza salió la voz: yo soy quien soy, yo soy Dios. Y yo creo que esa ilustración nos da un detalle sumamente importante acerca de este atributo, que Dios no deriva su existencia de nada ni de nadie. Y podemos describir cómo la independencia de Dios es relatada y es descrita en la palabra. No sé si quieres abundar un poco acerca de ese atributo antes de que veamos todos los ejemplos en la palabra, pero ya están en todos lados, así que ya. Sí, podemos ir viendo, amados hermanos, porque de hecho, ya con ese ejemplo que nos ha dado, realmente muchos hermanos pueden darse cuenta la realidad de nuestro Dios, la independencia. Y aquí vemos otro ejemplo que usted lo pueda dar a conocer, porque es importante que vayamos ahí completando en todas sus perspectivas, porque nosotros podemos en la forma racional, hermano Rubén, ver, como lo hemos visto en otros atributos, que muchas cosas no las vamos a entender. ¿Por qué Dios es un Dios independiente? Y aquí nos vamos a nosotros, pensando como un auditor. Si Él es independiente, ¿por qué estoy yo? ¿Por qué está la creación? Si Él es independiente y todo eso, y ya usted yo creo que tiene la respuesta a esas preguntas, pero alguna cita y que podamos ir complementando con eso. Y relacionado a esa pregunta, yo creo que Pablo en Hechos capítulo 17 nos da un marco de referencia. Mira lo que él dice, comenzando en el verso 24. Él dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Si realmente nos detenemos a pensar y analizar lo que esta oración significa, significa que Dios fue quien hizo todo lo material e inmaterial, ¿no? Todo lo material e inmaterial. Mira lo que él continúa diciendo: puesto que es el Señor del cielo y de la tierra. Este Dios, que fue quien creó los cielos y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, escuche bien, como si él necesitara algo. Yo creo que ese verso alumbra, ¿no? Y nos ayuda a entender lo que Pablo está diciendo aquí, que este Dios que creó todas las cosas, tanto lo material como inmaterial, no necesita nada de nadie ni de nada, puesto que Él es quien le da vida a todos, es quien le da aliento a todos y a todas las cosas. Verso 26 dice: de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo entonces determinado sus tiempos. ¿Ve? No solamente que Dios hizo todas las cosas, tanto lo material como inmaterial. No solamente que Dios no necesita nada de nadie ni de nadie, pero es Dios quien determinó sus tiempos y sus fronteras, que ellos buscaran de Dios y de alguna manera palpando le hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Está hablando de su inminencia. Mira lo que dice el verso 28. Hermanos, yo creo que esto es uno de los versos más importantes en la Biblia. Mira lo que él dice: porque en Él nosotros vivimos, nosotros nos movemos y nosotros existimos. Nuestra existencia es dependiente. Nuestra supervivencia es dependiente de aquel ser que es completamente
independiente, ¿no? Que Dios no necesita de nada ni de nadie, pero nosotros, nuestra dependencia existe dentro de aquel ser que es completamente independiente. Así que, para contestar tu pregunta, hermano, Dios no nos creó a nosotros porque Él se sentía solo. Dios no nos creó a nosotros porque Él necesitaba derivar su felicidad de nosotros. Dios no nos creó a nosotros porque Él necesitaba amar a alguien. Dios no necesita nada. Dios no deriva nada de nadie ni de nada. Por lo tanto, Dios nos creó a nosotros porque Él quiso crearnos a nosotros. No hay nada antecedente a Él que le impulse a hacer algo. No hay nada no hay ningún tipo de necesidad, como Pablo nos explica en este verso, en Hechos capítulo 17. No hay nada que Él necesite que le cause a Él crear algo, hacer algo. Dios es completamente independiente. Por lo tanto, Dios nos creó a nosotros porque Él quiso crearnos a nosotros, no porque Él necesitaba crearnos a nosotros. Y lo derivado de este pensamiento es que Dios no nos amó a nosotros porque Él necesitaba amarnos a nosotros, sino que Él nos amó porque Él quiso amarnos a nosotros. Es interesante porque no hay nada en nosotros que le impulse a Él amarnos a nosotros, ¿no? Así que cuando Dios deposita su amor sobre usted o sobre mí, es porque Él quiso depositar su amor sobre usted o sobre mí. No hay nada en nosotros que le impulse a amarnos a nosotros, porque realmente nosotros no somos merecedores de esto. Pero yo creo que Pablo en su argumento en contra de los epicureanos y de los filósofos, sí, aquí en el capítulo 17 nos plantea una perspectiva acerca de la aceidad y de la independencia de Dios que es completamente digno de entender. Que Dios no deriva su existencia de nada, que Dios no necesita de nada ni de nadie, pero en el verso 28 dice que somos nosotros quien derivamos nuestra existencia, nuestra subsistencia de Él. En Él nosotros vivimos, en Él nosotros nos movemos y en Él nosotros existimos. Sí, y la independencia de nuestro Dios nos hace a nosotros automáticamente dependientes de Él. En este sentido de lo que usted mencionaba, hermano Rubén, que nos hace dependientes ahora nosotros de Él. Dependemos porque todo fue hecho de Él. Ahora, alguien puede decir, Señor, no fui a la reunión. Capaz que, Señor, tú digas algo al respecto, o no oré, no hice esto, no lo hice lo otro. Y ahora la pregunta es, ¿seguirá siendo Dios? Si nosotros no asistimos, si nosotros no hacemos o no hacemos un servicio, una alabanza. Y aquí podemos ver lo que usted decía, mi hermano, la independencia de Dios. Él va a seguir siendo Dios. Sí, y yo creo que es por eso que ese verso 28 es tan clave para nosotros entenderlo. Es necesario que realmente es el fundamento para entender este atributo, ¿no? Es que en Él, no que en nosotros él tiene su existencia, ni que en nosotros Él se mueve ni vive. Dios, la razón por la cual Dios no está reaccionando a cosas, hermano, ni a eventos, es porque Dios no deriva su felicidad ni su estabilidad emocional de nada ni de nadie. Dios no está en el cielo reaccionando a eventos porque sus emociones están apegadas a su creación. No. Su creación está pegada a la existencia de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice que en Él nosotros vivimos, nos movemos y existimos, él lo que está declarando es que seres dependientes derivan su existencia de aquel ser que es completamente independiente, de aquella causa que nunca fue causada. Right? Del principio que nunca tuvo un principio. Y es la independencia del cual nuestra dependencia depende. No sé si entienden lo que le acabo de decir, pero sí, Pablo lo que está afirmando, hermano, es que Dios es el principio que nunca tuvo un origen. Por lo tanto,
si yo hago algo o no hago algo, si yo voy a la iglesia o no voy a la iglesia, si yo le fallo a Dios o si yo hago algo que es digno de la gracia de Dios, nada de esas cosas están afectando la estabilidad emocional de Dios. ¿Por qué? Porque Él no deriva nada de nosotros, pero nosotros derivamos todo de Él. Creo, hermano, y con esto termino esta contestación, pero al principio de la serie nosotros hablamos acerca de esta gran distinción entre el creador y la criatura, ¿no? Sí. Y esa distinción es importante que nosotros la entendamos, porque nosotros como criaturas somos seres dependientes que derivamos nuestra existencia de aquel ser que es independiente. Pero este ser independiente no deriva su existencia, ni su felicidad, ni su estabilidad emocional de su creación, que son seres menores. ¿Podemos, hermano Rubén, decir que la independencia de Dios es característico de todos sus atributos, de todos los que ya hemos visto, en gran parte algunos ejemplos para entender un poco de su independencia con los que hemos visto? Gran pregunta, hermano. Todavía no hemos discutido el atributo de la simplicidad de Dios. Pero la aceidad de Dios, si afirmamos que Dios es simple, ¿no? Que Dios no está compuesto de partes, sino que Dios tiene lo que Él es, ¿no? Que sus perfecciones son quien Él es, ¿right? Eso es lo que Él es. No es que Dios tenga algo, sino que Dios es algo y que Dios se manifiesta a través de estas diferentes perfecciones. Si Dios es AC, si Dios es independiente ontológicamente o naturalmente, eso significa que cada una de sus expresiones de su deidad también son AC, también son independientes. Así que su amor, su justicia, su soberanía, su santidad, los ovnis de Dios, su omnipresencia, su omnipotencia, todas esas cosas son completamente autoexistentes y no derivan su existencia de nada ni de nadie. Amén. Estamos compartiendo este episodio denominado Conociendo a Dios, la independencia de Dios como atributo que hemos estado compartiendo junto a nuestro hermano Rubén. Vamos a una pequeña pausa y luego continuamos conociendo a Dios. ¿Necesitas un consejo o quieres que oren por ti? Escríbenos a paneldeoracion@armonia.cl. Serás contactado para orar juntos y se compartirá un consejo conforme a la palabra de Dios. Panel de Oración es un espacio de apoyo y comunión. Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, hemos estado por más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonia.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales. Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonia.cl o escríbenos a contacto@armonia.cl para saber más del ministerio y contactarte con nosotros.
Estamos ya de regreso en este episodio de Conociendo a Dios, tiempo de enseñanza, tiempo que seguimos aprendiendo de cómo es nuestro Señor al cual usted ha rendido su vida, o el cual usted depende, como lo ya en el bloque anterior hemos conocido, que solamente son dependientes del Señor, a un Dios independiente. ¿Podemos decir, querido hermano Rubén, que dependemos absolutamente de Dios? Completamente, hermano. Como Pablo dice en el verso 28, nuestra existencia, nuestra subsistencia, todo lo que nosotros somos depende exclusivamente de este ser independiente. Nosotros derivamos el aire que consumimos, nosotros derivamos nuestra inteligencia, nuestro raciocinio. Es por eso, por ejemplo, que el pseudo-ateísmo realmente no hace sentido, porque nosotros sí tenemos una explicación por el cual nosotros podemos afirmar una cosa u otra cosa, porque nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestro poder cognitivo, todas esas cosas provienen de Dios, son derivados de Dios. Así que todo lo que somos proviene de Dios, depende de Dios y existe solamente en el marco de la soberanía y el gobierno de nuestro Dios. ¿Cómo podríamos ver ahora lo que conocemos hoy como el Evangelio, esta reconciliación con Dios a través de este atributo en cuanto a su independencia? Gran pregunta, hermano. Si nosotros pensamos el por qué fue que Dios nos salvó, podemos entonces concluir que si Él es independiente, Él nos salvó porque Él quiso salvarnos. Amén. ¿No? Pero mira lo interesante de esto. Es que Él no dependió de nada ni de nadie para salvarnos, sino que fue Él mismo el que vino a esta tierra para cumplir la ley, para vivir la vida perfecta que nosotros nunca vamos a poder vivir. Y Él mismo fue quien recibió de sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. ¿Lo ves? Aún en el contenido del evangelio, que es Jesús, el Dios hombre, el teoántropos, ¿no? Que Dios se hizo hombre para entonces hacer lo que nosotros no hicimos y pagar el precio que se supone que pagáramos. Y en ese detalle vemos también la independencia de Dios, que Él no deriva ni Él depende de nada ni de nadie para cumplir sus propósitos. Y yo creo, hermanos, si yo tengo una lista de cómo vemos la aceidad de Dios en la palabra, pero tanto en la creación como en la redención, vemos la aceidad de Dios, que Dios no dependió de nada ni de nadie, tanto ni para crear, ni tampoco para salvar al hombre, sino que Él mismo fue quien hizo todas esas cosas, porque Él es un Dios hace. Qué hermoso, hermano Rubén, mirar la aceidad de Dios o lo que es nuestro Dios, como le decíamos, y que Él es el mismo, que en Él están sujetas todas las cosas, que en Él 11, dependemos nosotros, dependemos en Él, Él es el que es suficiente para nosotros. Entonces, cuando vemos todo eso, realmente viene para nosotros gozo, alegría, de saber que, primero, saber que Dios es independiente, y qué bueno que sea independiente, porque no está sujeto, como lo decía mi hermano, a circunstancias que hoy pueden vivirse, ¿cierto? Por ejemplo, dale, hermano. Sí, No, estoy afirmando lo que estás diciendo, así que continúa, por favor. Como nosotros somos dependientes y nuestro Dios independiente, y eso es lo que decía, que gracias al Señor sea así, porque nuestras circunstancias pueden cambiar, pero Él no cambia. Y como Él no cambia y Él es independiente, entonces su ayuda, digámoslo así, al conocerle a Él, cómo Él va a actuar, va a ser ya la que ya conocemos. No va a haber otro cambio, no va a haber cambio, porque Él es independiente.
Hermano, y si miras, si extendemos lo que acabas de mencionar, si afirmamos que Dios es independiente, entonces podemos afirmar que Dios es omnisciente. Dios no puede ser omnisciente a menos que sea independiente, porque Dios no deriva conocimiento. Dios no está aprendiendo cosas. Dios no está mirando en los corredores del tiempo para ver qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, como Dios no está aprendiendo nada, Dios no es sorprendido por nada. Y yo creo que eso es lo que nos debe dar esperanza y paz de que Dios tiene todo el control de todas las cosas. No es que Dios esté sorprendido por lo que sucede. Dios no está sorprendido por quién fue elegido para ser presidente o gobernador o príncipe o rey. Dios sabe todas las cosas porque Él es independiente. Y Él es independiente porque Él es Dios. Esa es una expresión de su deidad. Yo creo que nosotros, hermanos, como personas que derivamos nuestra existencia y nuestro conocimiento de cosas externas a nosotros, podemos tener paz, que aún en medio de situaciones que nosotros no podemos controlar, Dios la sabe. Dios tiene control de ellas. Dios no está sorprendido. Dios no está sorprendido por lo que nos sucedió. Dios no está sorprendido por lo que nos va a suceder. Él es completamente independiente, así que Dios no aprende nada. Dios no aprende nada. Dios no está creciendo en conocimiento, como hablamos acerca de su inmutabilidad. Dios no está cambiando porque Dios no aprende, ni tampoco Dios deriva su conocimiento de nada ni de nadie. Así que eso, hermanos, eso en sí debe ser el ancla de nuestra esperanza. Sí, y realmente cuando comenzamos a meditar de esto, y solamente nos resta de alabar su nombre, de agradecer, ser agradecidos con el Señor, porque siendo independiente y siendo todo lo que Él es en su esencia, nosotros recibimos de Él nada más como pensamientos, como Él dice, pensamientos de bien, como dice uno de los textos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. No, 100%, hermano, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que este atributo, y siempre yo creo que decimos esto cada vez que hablamos de uno de los atributos de Dios, ¿no? Siempre decimos que este atributo debe traer paz y esperanza y nos debe dar confort, pero es que es la realidad, ¿no? Sí. Cada vez que exploramos ciertos matices del carácter de Dios, nos damos cuenta. Wow, lo grande que Dios es, ¿no? Así que yo creo que la independencia, su aceidad, es uno de esos atributos o perfecciones que debe sostenernos, debe darnos la esperanza que realmente necesitamos para nosotros continuar esta travesía diaria en nuestra vida cristiana. Decir a nuestros hermanos que si no alcanzaron a escuchar o ver este episodio, lo pueden volver a ver y escuchar a través de nuestras plataformas, a través de Ministerio Armonía o a través de Facebook, a través de YouTube también. Está la posibilidad de que volverlo a escuchar y compartir también o recibir o escuchar otros capítulos que hemos estado mirando que hacen también que dentro, por ejemplo, conversábamos tiempo atrás de la soberanía de nuestro Dios, lo que significaba esto y qué bueno que el Señor sea independiente en su soberanía porque Él actúa de lo que como Él en su esencia es, ¿cierto, hermano? Hermano, es que este tópico es tan y tan extenso porque todas las cosas que Dios hace de una manera u otra están ligadas a su independencia. Y no, por ejemplo, hablamos de la gracia y de la misericordia de Dios, ¿no? Siempre estamos hablando de una manera u otra en la vida cristiana, regresamos a la gracia y la misericordia de Dios, que la gracia y la misericordia de Dios es algo que nosotros no merecemos. Pero mira, un ejemplo, Dios hablando con Moisés en Éxodo 33, ¿qué es lo que él dice? Yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y yo tendré compasión de quien yo quiera tener compasión. Romanos capítulo 9, vemos Pablo utilizando ese mismo marco de referencia. Dice, no depende del que quiere, no depende del que corre, no depende de eso, sino que de Dios quien tiene misericordia.
Porque es que Dios es independiente, Dios no deriva sus decisiones de nada ni de nadie. Así que Dios nos da esta gracia que no merecemos, Dios nos da esta misericordia que no merecemos porque Él quiere otorgarla, no porque Él es causado a darla, sino porque Él quiere otorgarla. Y eso de nuevo afirma la independencia y la aceidad de nuestro Dios. Y que realmente que nosotros seamos recipientes de eso. Podemos hablar de eso por años. Bueno, hermano Rubén, ya pasó el tiempo sin darnos cuenta, pero damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de enseñanza y pedir a nuestros hermanos también que ellos de alguna manera pudieran en algún momento compartir allí en cuanto a qué es. ¿Cuál de las, digámoslo así, uno no podría decir, este atributo sí que me gusta, y como que yo creo que todos los atributos que encierran a la independencia de Dios, como un Dios que nos, por su favor, como lo decía mi hermano, por su gracia, misericordia, nos da esta fuente maravillosa y nos suple todo lo que necesitamos. Amén. Estoy de acuerdo contigo, hermano, 100%. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias, ya estamos finalizando, hermano Rubén, este tiempo y bueno, esperamos las últimas palabras para compartir con nuestros hermanos a propósito de este atributo, la independencia de Dios. Hermanos, Dios es independiente, Dios es AC, Dios no deriva su existencia, ni su felicidad, ni su conocimiento de nada ni de nadie. Eso debe anclar nuestra fe, que Dios es independiente en la creación, Dios es independiente en el programa de redención, que Dios es independiente en la glorificación de sus santos. Dios es completamente AC. Eso no solamente debe darnos esperanza, pero que debe ser el lente por el cual nosotros entendemos el carácter de Dios, que Dios no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos de Él. Amén, hermano Rubén. Era necesario tomar este atributo porque íbamos avanzando con varios, pero este atributo de la independencia que encierra todos sus atributos, era necesario decirlo, tomarlo para también ir caminando para el futuro en cuanto a otros atributos que iremos conociendo, hermano Rubén. Así que damos gracias al Señor, gracias por tu vida, gracias ahí por este tiempo que dispones para este tiempo de conversación y enseñanza que para muchos, yo creo que hasta ahora el Señor ha abierto más su entendimiento. No, hermano, gracias por la oportunidad, gracias por el privilegio, honrado de estar aquí con ustedes. Amén. Este ha sido el episodio de Conociendo a Dios. Que el Señor les siga bendiciendo y continúa la programación de este día. El Señor les guarde y hasta la próxima, hermano Rubén. Hasta la próxima, entonces estaremos con un episodio más de Conociendo a Dios. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.